La primera decisión que tomaría María Fernanda Cabal si llegara al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. María Fernanda Cabal afirmó en entrevista con la FM fin de semana que el proceso de empalme entre el gobierno saliente y la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella, enfrentará dificultades. Además, aseguró que el nuevo gobierno deberá revisar el estado de las entidades públicas y evaluar la información entregada durante la transición. Durante la entrevista, Cabal manifestó que una de las primeras medidas que adoptaría sería ordenar una revisión completa de la administración saliente. Lo primero que haría es entrar con auditores a revisarlo todo, afirmó al sostener que el proceso de empalme será complejo y que deben verificarse los asuntos relacionados con distintas entidades del Estado. La congresista también hizo referencia a información que, según dijo, debe ser aclarada por el gobierno saliente. En ese sentido, mencionó a Fiduprevisora y al ICETEX, donde aseguró haber presentado un derecho de petición relacionado con un fondo de 50.000 millones de pesos. Hay desastre en el ICETEX, expresó. ¿Un posible cargo en el nuevo gobierno? Esto respondió. Consultada sobre la posibilidad de integrar el gabinete del presidente electo, específicamente en el Ministerio de Defensa, Cabal respondió que no ha recibido una propuesta formal. No, a mí nadie me ha dicho «la queremos aquí», afirmó, aunque reconoció que ha conocido versiones sobre esa posibilidad provenientes de personas que considera fuentes confiables. Lea también. ¿Será María Fernanda Cabal la próxima ministra de Defensa de Colombia? La ex senadora del Centro Democrático aseguró que continuará respaldando a la fuerza pública independientemente de ocupar o no un cargo en el Ejecutivo. Con o sin cargo, voy a seguir defendiendo a la fuerza pública, expresó. Añadió que mantiene contacto permanente con integrantes de la institución en diferentes regiones del país. Sobre un eventual ingreso al gobierno, Cabal indicó que asumiría esa responsabilidad si se le presentara la oportunidad. Yo sería inmensamente feliz sirviendo con poder, manifestó, al señalar que considera el ejercicio del poder como una herramienta para impulsar cambios cuando existe la convicción de transformar la vida de las personas. La excongresista sostuvo que el nuevo gobierno tendrá desafíos relacionados con la estructura institucional y el funcionamiento del Estado. También afirmó que será necesario revisar la situación de la fuerza pública y avanzar en decisiones relacionadas con su organización, dentro del marco de las prioridades que, según dijo, deberá asumir la nueva administración. Lea también, felicitaciones, lo supo hacer bien, Petro a Abelardo de la Espriella. María Fernanda Cabal reiteró que, en su concepto, el empalme exigirá una revisión detallada de las actuaciones del gobierno saliente, y sostuvo que el presidente electo deberá concentrar sus primeros esfuerzos en conocer el estado de las entidades públicas antes de iniciar su gestión. Empalme entre gobiernos. Cabal aseguró que existe el riesgo de que durante el empalme se adopten decisiones relacionadas con contratos y nombramientos. Consultada sobre esa posibilidad, respondió, claro que hay peligro. Agregó que denunció 136 nombramientos en la Cancillería, los cuales, según explicó, corresponderían a cargos de carrera que dificultarían posteriores modificaciones. Lea también. Gustavo Petro será jefe de la oposición en gobierno de Abelardo de la Espriella. Conclusiones del encuentro con Iván Cepeda. Afirmó que esos contratos y nombramientos deberán ser revisados. Va a haber que reversarlos, señaló, y añadió que, según su planteamiento, estas actuaciones deberían dar lugar a investigaciones disciplinarias y penales. Asimismo, sostuvo que el nuevo gobierno tendrá que enfrentar distintos retos administrativos derivados del proceso de transición. Durante la conversación, también se refirió a la seguridad. La excongresista afirmó que el gobierno saliente mantuvo una relación con organizaciones criminales y mencionó reuniones encabezadas por Danilo Rueda. Se encargaba de congelar las operaciones militares, manifestó. Preguntas clave del tema.
¿Qué dijo María Fernanda Cabal sobre el empalme entre el gobierno saliente y Abelardo de la Espriella? María Fernanda Cabal afirmó que el proceso de empalme será complejo y que el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, deberá revisar detalladamente el estado de las entidades públicas y verificar la información entregada por la administración saliente antes de iniciar su gestión. ¿Qué entidades públicas pidió revisar María Fernanda Cabal durante el empalme? La excongresista aseguró que será necesario auditar diferentes entidades del Estado, y mencionó específicamente a la Fiduprevisora y al ICETEX, sobre las que dijo que existen asuntos pendientes que deberán ser esclarecidos durante la transición de gobierno. ¿Qué respondió María Fernanda Cabal sobre un posible cargo en el gobierno de Abelardo de la Espriella? Cabal señaló que no ha recibido una propuesta formal para integrar el gabinete del presidente electo, aunque reconoció haber escuchado versiones sobre esa posibilidad. También aseguró que seguirá respaldando a la fuerza pública, ocupe o no un cargo en el Ejecutivo. ¿Qué advirtió María Fernanda Cabal sobre contratos y nombramientos durante el empalme? La dirigente política manifestó que existe el riesgo de que durante la transición se adopten nuevos contratos y nombramientos en entidades públicas. Según explicó, estas decisiones deberán ser revisadas por el nuevo gobierno y, de ser necesario, dar lugar a las acciones administrativas y judiciales correspondientes. Este contenido fue escrito por una inteligencia artificial, bajo curaduría y revisión de un periodista de la FM.